Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Ya estamos de vuelta y damos gracias a Dios porque podemos este, aprender de la palabra, podemos cantar, podemos bendecir el nombre del Señor. Ya pudimos alabar al Señor y glorificarle a Él a través de los cánticos. Entonces damos gracias a Dios que podemos conectarnos en este momento para glorificar su nombre. Antes de comenzar nuevamente con la serie, quiero saludar a los hermanos que están conectados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero aún hay tiempo para compartir el link. Pueden compartirlo a otras personas, pueden compartirlo por WhatsApp, por los estados, por Instagram. Inviten a otras personas a que puedan conectarse con el Señor, conectarse con la familia iglesia, para que así puedan adorar, para que podamos adorar juntos como familia. Ya este es el segundo domingo que nos toca realizar una reunión de manera virtual. Estamos contentos de que ustedes se estén conectando, de que la participación sea numerosa, y damos gracias al Señor por la tecnología, por los medios digitales, porque podemos bendecir al Señor y podemos tener la iglesia vida eterna en casa. Entonces, allí donde estás, no te desconcentres. Toma la palabra, toma el lápiz, papel, para que puedas apuntar y para que así puedas bendecir el nombre del Señor junto a nosotros. Damos gracias al Señor por eso. Muy bien, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la oración, y yo quiero hacer brevemente un repaso acerca de lo que hablamos el domingo pasado. Decíamos qué debemos hacer en medio de la crisis, y ciertamente estamos en una crisis a nivel mundial. ¿Lo creen ustedes? Estamos en una crisis mundial debido a un virus llamado coronavirus, y lamentablemente muchas personas han muerto. Son numerosos los casos de personas que han muerto, y lamentamos, y de hecho vamos a orar más tarde por todas las personas que están en luto. Damos gracias a Dios que no estamos contagiados ni queremos ser contagiados. Al contrario, queremos estar sanos para seguir disfrutando de la vida y, por supuesto, para seguir predicando el Evangelio. Ahora, nos corresponde ahora transmitir de esta manera. Ahora, estudiamos 3 puntos y yo quiero recordárselos, lo van a ver en pantalla. ¿Qué hacer en momentos de crisis? 1. No se llenen de ansiedad, no se llenen de angustia, no se preocupen. Lo decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7. No se afanen por nada, decía él. Al contrario, lleven las peticiones al Padre. Y decía, pidan a Dios y sean agradecidos. Ahora, cuando pedimos a Dios, tenemos que hacerlo con fe, y por eso vamos a agradecer, porque el Señor nos está escuchando nuestras peticiones, y no solamente está escuchando, sino que también va a contestar nuestras peticiones. Entonces damos gracias a Dios porque tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios poderoso que contesta nuestras peticiones. Y dice la palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará que nuestros corazones y nuestros pensamientos. La ansiedad, la preocupación invade nuestra mente y comenzamos a tener todo tipo de pensamientos, al punto tal de que podemos llegar a somatizar un montón de emociones, nos enfermamos y entramos en crisis total, mental y emocional. Entonces no debemos llenarnos de ansiedad, debemos pedir a Dios y dar gracias, y en ese momento vamos a sentir la paz del Señor. Eso es lo que hablábamos el domingo pasado, y quería recordar eso. Ahora vamos a continuar entonces con la serie Mi verdadera identidad, parte 3. Le vas a decirle que está a tu lado de lejitos, porque tenemos que guardar 1 metro de distancia. Mi verdadera identidad, parte 3, y le estoy diciendo a Liani, a Jesús y a Miguel que están acá de lejos. Estamos de lejos, pero estamos cerca, estamos conectados en el Espíritu, y nuestra identidad, nuestras cualidades, nuestra esencia está en el Señor. Debe estar en
el Señor. Entonces vamos con la parte 3 y vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el primer domingo. En el primer domingo vimos la humanidad en el principio de todas las cosas. Y decíamos que la humanidad fue creada por el Señor. Fue creada por Dios, por Jehová de los ejércitos. Y la creó, dice la palabra, que fue a imagen de Dios. La humanidad, en el punto 2 dice, posee la imagen de Dios. Al punto tal de que los primeros seres humanos, Adán y Eva, eran santos, no tenían pecado. Y se parecían a Dios no en el cuerpo, porque Dios es espíritu. Pero eran personas que pueden ser creativas, así como el Señor lo hizo. El Señor demostró organización, el Señor demostró planificación, mostró un montón de cualidades que de una u otra manera eran transmitidas a nosotros. Y nos parecemos a Dios en eso, en muchas capacidades que tenemos gracias a Él. Y lo otro, el tercer punto, es que la humanidad tiene la bendición de Dios y Dios le bendijo, Dios le dio la capacidad no solamente de hacer todas las cosas que ya estaban haciendo, sino de gerenciar la humanidad, de procrearse. Adán y Eva tenían la responsabilidad de multiplicarse. Era una bendición, pues, y tenían el permiso de el Señor. Ahora, en el segundo domingo vimos la identidad estafada y vimos al estafador, que es Satanás. Y este estafador, todos saben, según el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, que está al principio de la Biblia, que el estafador era muy astuto y sigue siendo muy astuto. Dice la palabra que tomó el cuerpo o la figura o semblante de una serpiente y comenzó a comunicarse con Eva. Eva lamentablemente empezó a conversar con Satanás y tuvieron una conversación amena que fue muy lamentable. Y entonces el estafador comenzó a poner en duda el pensamiento de Eva y en medio de la conversación sembró la cizaña, incluso negó la verdad de Dios, dijo no es así, Dios no quiso decir esto, y sembró la duda en ella. ¿Y cuál fue la estrategia del estafador? Bueno, en la conversación envolvió a Eva al punto tal, dice la palabra, que Eva vio el fruto bueno para comer, deseable. Entonces vemos que apeló a su orgullo, serán como dioses, y Eva lo ve hermoso, lo ve provocativo, lo ve deseable, no solamente a los ojos, sino bueno para comer, lo toma y lo comparte también con Adán. Y entonces decía, bueno, vamos a ser como Dios, vamos a ser como Dios. Y ciertamente iban a conocer el bien y el mal, pero no iban a ser como Dios. Entonces lamentablemente cae Eva, no solamente Eva, sino también Adán. Ahora, hubo 5 castigos o 5 juicios que se los voy a mostrar allí, los voy a comentar brevemente porque es denso esto, pero no queremos hablar de eso ahora. Hubo un castigo sobre el hombre, hubo un castigo sobre la mujer, hubo castigo sobre la tierra, hubo un castigo sobre la serpiente y hubo un castigo sobre Satanás. Al hombre se le dijo, bueno, con el sudor de tu frente comerás. Ahora el trabajo no iba a ser tan fácil, iba a ser mucho más difícil. Entonces tenía que, como decíamos coloquialmente, fajarse para poder llevar el sustento a su casa. A la mujer le dijo, bueno, la procreación, cuando vayas a parir, vas a parir con dolor. Y hay algo interesante que dice, y bueno, fue subordinada al hombre. Tu deseo será sujeto al hombre. Y fíjense que la mujer toda la vida y más ahora está luchando por una liberación femenina. Quiere liberarse del hombre. Y el hombre dijo, tu deseo será sujeto al hombre. Es lamentable, pero fue parte del castigo y no estoy hablando dándole auge al machismo en ningún momento, porque Dios nos ve iguales. Y dice, ya no ve hombres, mujeres, extranjeros, gentiles, judíos, no. Dios nos ve a todos iguales. Pero a Eva le dijo, y la mujer lamentablemente fue castigada en ese aspecto. La tierra dijo, bueno, vas a dar espigos y cardos. Y fíjese que usted no siembra nada en la tierra, pero siempre sale algo. ¿Y qué sale? No es un árbol frutal, no. Son malezas, sale monte. Y es lamentable que hasta por culpa de Adán y Eva la tierra haya sido castigada. La serpiente
se cree que era un animal erguido y pasa a ser un animal que se va a arrastrar sobre su pecho y va a comer polvo. ¿Por qué? Por haberse prestado para la artimaña del diablo. Y Satanás dice que iba a sufrir una herida mortal, que iba a ser herida fatal en su cabeza. Ahora, vamos a la base bíblica para que así vayamos a la parte 3. En Génesis 3, versículo dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí está hablando el Señor directamente con la serpiente, con Satanás. Y le dice, bueno, tú, la simiente de la mujer, que era el Mesías, te aplastará la cabeza. Y una herida de cabeza es mortal, es grave. Pero una herida de talón no es grave, pero es sufrimiento. Es una herida igual. Ahora, no es mortal. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, al sufrimiento que iba a tener Jesús cuando viniera a la tierra. Y sufrió siendo humano, sobre todo cuando fue castigado por nuestros pecados, cuando murió en la cruz, sufrió. Pero no era una herida mortal. Ahora, vamos a comenzar entonces con la parte 3 y va a anotar allí la identidad rescatada. Y si tiene a su hijo a un lado, al esposo, o tiene una persona, le va a decir la identidad rescatada. Y dice que lo primero que hay es la promesa de un Salvador. Lamentablemente vimos la caída, vimos 5 juicios o 5 castigos, y ahora vamos a ver la identidad rescatada. El hombre había perdido las cualidades iniciales, había perdido prácticamente la imagen de Dios que Dios mismo le había dado, y ahora necesitamos un Salvador. El mismo hombre, Adán y Eva, no podían rescatar su cualidad o su esencia primaria, por así decirlo. Ahora, vemos en Génesis 3:15, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza. Y aquí vemos un Salvador, un libertador, que va a entrar en escena, o que se está anunciando desde el Génesis, desde el principio de todas las cosas. Se está anunciando el Mesías, y aquí está el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. ¿Y qué es esa buena noticia? Que Dios amó al mundo al punto tal de que entregó a su Hijo, a un libertador, para que la gente no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, desde el principio Dios está anunciando a un libertador, a un Mesías, que iba a derrotar al diablo en la cruz. Ciertamente se está nombrando también el sufrimiento que iba a tener cuando habla de que le morderán en el talón. Una de las mejores, no es una traducción bíblica, pero es una forma en que los teólogos, grandes pensadores, han traducido este versículo, y dice que la mejor manera de interpretarlo es de la siguiente manera. Se lo va a leer textual. Y dice: y habrá enemistad entre Satanás y Cristo. Jesucristo finalmente aplastará la cabeza de Satanás. ¿Cuántos creen eso? Creemos que Jesucristo ya la aplastó, ya derrotó al diablo en la cruz. Pero fíjese, esto se estaba diciendo desde Génesis. Dice: aunque él en el proceso será herido en el talón. En el proceso de la redención, en el proceso de libertar a los judíos, a los que creían, a sus discípulos y a nosotros también en la cruz, en el proceso iba a ser heridos. Y aunque lamentamos el sufrimiento, nos gozamos porque Jesucristo no está muerto, Él está vivo, y creemos eso. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:22: porque asimismo como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, no solamente hay una promesa de un Salvador en Génesis, sino que ya vemos en el Nuevo Testamento que Pablo está diciendo, bueno, lamentablemente en Adán y Eva todos fuimos herederos de ese pecado. Sin embargo, a través de un hombre, un nuevo Adán, por así decirlo, que es Cristo, todos seremos vivificados. Y si vamos a ser vivificados es porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estamos sin Cristo, estamos lamentablemente, ¿qué? Separados de Dios,
muertos espiritualmente. Aunque estamos vivos físicamente, estamos separados de Dios y es una muerte espiritual. Damos gracias a Dios porque Dios desde el inicio, desde el Génesis, estaba anunciando ya a un Salvador, a un Redentor. Muy bien. Vamos a ver el segundo punto. Estamos viendo la identidad rescatada. Ya vimos la promesa de un Salvador y vemos teológicamente que desde el principio está la promesa y la profecía. Vemos la promesa de un Salvador y la profecía porque se estaba anunciando en un evento futuro que iba a venir el Hijo de Dios. Ahora vemos a Jesús rescata nuestra identidad. Y yo creo esto, hermano. Y yo deseo que usted crea esto también. La única forma en que podemos tener una identidad, una conexión completa, creer los atributos que Dios puso en nuestra vida desde el principio, es a través de Jesús. Y es Jesús quien rescata nuestra identidad. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, pues todos ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata. Fíjense que está resaltado, dice, Dios pagó un rescate para salvarlos. Y es necesario que nosotros seamos conscientes que sin Cristo estamos perdidos y estábamos perdidos. Ahora, una persona necesita rescate es cuando está perdido, cuando está prisionero, cuando está privado de libertad. Y dice la palabra que Dios pagó un rescate para salvarlo. Dice, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata. Cuando una persona comete un crimen y es puesto en prisión, se puede pagar una fianza. Y una fianza puede ser costosa, puede ser calculada en pesos chilenos o en dólares, euros, en otra moneda. Pero fíjese que utiliza el elemento oro y plata, que eran los elementos y son los elementos más preciosos de la tierra, que es el oro y la plata. Y dice la palabra que Él no pagó oro o plata. Ahora vemos el versículo 19. Dice, sino que fue la preciosa sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Que decía Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la sangre. Y al vertir la sangre, cuando es derramada toda la sangre de su cuerpo, tiene que dejar su vida. Tiene que perecer para que otros puedan ser vivificados. Y era lo que decía el apóstol, que en Cristo seremos vivificados, el apóstol Pablo. Ahora, hay varios elementos acá importantes, ¿verdad? Vamos a regresar al versículo 18, el anterior. Primero, es que Dios pagó un rescate. Hay un elemento allí que tenemos que rescatar, que tenemos que tener presente. Primero, Dios es el interesado en rescatarnos. La palabra dice que Dios nos amó primero y por ese amor nosotros le amamos a Él. Ahora, Dios mismo, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, Dios inició la relación, la reconexión con el hombre. Y fíjense que después de pecar, el mismo Dios busca a Adán y busca a Eva. ¡Ey! ¿A dónde están? Y es Dios mismo quien busca al hombre. Entonces aquí vemos, el apóstol Pedro lo dice de otra manera, pues Dios, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvar. Lo segundo que vemos allí es que nombra la palabra salvarnos. Y como ya lo dije, para poder salvar a alguien tiene que estar perdido. Ahora, salvarnos por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. ¿Cuál fue el precio del rescate? Su Hijo unigénito, Jesucristo. Ahora, en el versículo 19 dice cuál fue el pago como tal, que es la sangre de Jesucristo. ¿El rescate costó qué? La vida de Jesucristo, la vida de Jesús. Y gracias a esa vida y a esa muerte y resurrección, tenemos vida con Él. Ahora, dice Efesios 1:7, un versículo muy conocido por nosotros. Dice, en Él, en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. En Jesucristo tenemos la redención, y la redención es la libertad. Antes estábamos presos, antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, antes estábamos separados de Dios, ahora tenemos ¿qué? Libertad.
porque redimir es dar libertad a un esclavo, pagar un precio para que ese esclavo pueda salir. Y dice la palabra: en Jesucristo tenemos la libertad mediante su sangre, el perdón de los pecados. Quien nos esclaviza es el pecado. Y ahora tenemos libertad en Él, gracias a Jesucristo y a su sangre tenemos libertad. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a hacer un breve repaso porque esto es corto, hermano. Esto es corto. La identidad rescatada. Vimos entonces la promesa de un Salvador desde el Génesis. Y dice la palabra que venía un Mesías que, aunque en el proceso iba a sufrir porque iba a ser herido en el calcañar o el talón, él iba a aplastar la cabeza del enemigo, que es Satanás. Y damos gracias a Dios que durante su vida, y aunque sufrió Jesucristo, él venció la muerte y muerte de cruz. Ahora, Jesús rescata nuestra identidad es a través de su sacrificio, a través de su sangre, y ahora nosotros podemos ver cara a cara espiritualmente a nuestro Dios. Nosotros podemos acudir confiadamente al Señor, podemos orar al Señor, podemos pedir, podemos dar gracias, incluso sentir su paz. Lo decíamos el domingo pasado. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, como dice una canción por allí, ya no somos esclavos de las tinieblas, ya no somos esclavos de la oscuridad, sino que somos hijos redimidos a través de la sangre de Jesucristo, y damos gloria a Dios por eso. Entonces, aunque nacimos en pecado y aunque nuestra naturaleza va orientada a pecar, y lamentablemente de nuestros corazones nacen y salen los pecados, los malos pensamientos, malos deseos, tenemos redención y tenemos libertad a esa naturaleza pasada. Cuando estamos en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y debemos comportarnos como hijos de Dios. Es necesario entonces aceptar esa nueva identidad. Para esta semana te tengo un desafío. El primero es que debes actúa como hijo rescatado de Dios. Es impresionante ver a muchas personas que por fe han hecho una oración y creen en el Señor Jesucristo, y lamentablemente viven una vida como si Cristo no estuviera en sus vidas, como si el Espíritu Santo no estuviera en sus vidas. No viven una vida en libertad, una vida en obediencia, no viven una vida en gozo, no tienen paz, sino que tienen angustia. Entonces, no los critico, no los juzgo, pero sí los exhorto, les animo a que puedan vivir y actuar como hijos rescatados del Señor. Si Jesús murió en la cruz y murió por ti y por mí, actuemos como rescatados, actuemos como si estuviéramos redimidos, actuemos como hijos de Dios verdaderamente. 2. Busca 3 versículos bíblicos y aprópiate de los que ellos dicen, lo que dicen los versículos, perdón. Entonces busca 3 versículos bíblicos y aprópiate de lo que ellos dicen. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Tocamos en medio de la predicación el versículo 7 de Efesios 1. Dice: en él tenemos la redención mediante su sangre. En Jesucristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia. Si nos apropiamos de él, podemos decir finalmente: en Cristo soy libre y perdonado. De esa manera Dios desea que interpretes tu palabra. Fíjate que es distinto, o sea, es la misma esencia, es resumido, es afirmativo y aplicativo a nuestras vidas. Podemos decir mediante ese versículo: en Cristo soy libre, en Cristo soy libre, en Cristo soy redimido por su sangre, el perdón de los pecados y soy perdonado. Cuando tú internalizas eso en tu mente, cuando tú lo crees en tu mente, lo vas a tu corazón, a tus emociones, va a haber un comportamiento distinto, hermano. Yo entiendo, comprendo que hay una crisis. Lo dije al principio. Sé que cuando usted sale a la calle hay nerviosismo. Sé que cuando se monta en un ascensor y una persona comienza a estornudar o a toser, usted va a estar en crisis. Yo también. Pero cuando ese pensamiento llega a nuestra vida, usted va a decir: bueno, en Cristo soy libre, en Cristo soy rescatado, en Cristo soy perdonado, en Cristo soy salvo. Cristo murió no solamente por mis pecados, sino por mis enfermedades. Tome la prevención,
tome precaución porque tampoco se va a exponer. Y no va a decir, porque Cristo me perdonó, ahora me monto en todos los ascensores y busco una persona que esté tosiendo y me le pongo al frente y le digo, en Cristo soy más que vencedor. No le estoy diciendo que haga eso, porque va a ser una negligencia, una locura de su parte. Hay un llamado a prevenir, a lavarnos las manos, a no tocarnos la cara, a entrar a las casas de la mejor manera, si es posible quitarse los zapatos y un montón de cosas que usted ya sabe. Porque hay un montón de videos y un montón de información viral que está llegando a todos nuestros celulares, a nuestros WhatsApp, y lo estamos reenviando en todos los grupos. Y ya todos sabemos las normas y las prevenciones que tenemos que hacer. Estamos muy claros. Y tenemos que hacerlo, tenemos que guardar conciencia de eso. Ahora, es importante que en medio de esta crisis, es importante que en medio de esta pandemia que estamos atravesando, que ha sido única en la historia mundial, usted guarde su corazón, guarde sus pensamientos, guarde su vida en Cristo Jesús. Tome esa identidad que el Señor le ha dado en Jesucristo. Tome esa identidad. Yo le pido como pastor de la Iglesia Vida Eterna que usted medite en esa identidad que usted tiene en Jesucristo, en el rescate que Él pagó. No ha pagado con oro ni con plata, ha pagado con la sangre de Jesucristo. El Cordero de Dios, el Cordero Santo, ha sido sacrificado para que usted y yo seamos libres y vivamos en libertad. Tenemos una excelente oportunidad, iglesia. Tenemos una excelente oportunidad para compartir con nuestros seres queridos. Tenemos una oportunidad maravillosa de compartir con nuestros hijos, con nuestros familiares, con tus padres si estás con tus padres, con tu esposo, con tu esposa. Es tiempo de unión familiar. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de orar al Señor. Es tiempo de rogar al Señor en nuestra intimidad. Antes decíamos, no tengo tiempo, no estoy en la casa, estoy ocupado. Ahora tienes todo el tiempo. No sé, ni sabemos si vamos a entrar en cuarentena total. Pero solamente Dios lo sabe. Estemos en cuarentena parcial o total, Dios tiene el control. Dios tiene el control de ese virus, tiene el control del mundo y tiene el control de tu vida. Aprópiate de las cualidades que Dios ha puesto en su palabra. Repito los desafíos, te los digo nuevamente. Actúa como hijo rescatado de Dios. Es tiempo de que creas la verdad en Cristo Jesús y actúes como tal. 2. Busca 3 versículos. Apropiate de ellos, interprétalos e internalízalos y actúa como un hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida, que sea de impacto a tu corazón, que te pueda desafiar a actuar como un hijo de Dios en esta semana y que puedas compartir con otros quién eres en Cristo Jesús y qué podrían ser ellos si creen en Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a orar al Señor dándole gracias por esta palabra, creyendo que ha sido de bendición a nuestras vidas, que ha ministrado nuestra vida y que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas posibles para erradicar este virus y para que nuevamente podamos estar en las calles y podamos abrazarnos, porque sé que a todos nos hace falta. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por este tiempo, por este momento. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y vemos tu misericordia desde el inicio, desde el Génesis, Señor. Había una profecía, había una promesa, Señor, de que tenía que nacer un niño hermoso por el vientre de una madre que iba a ser virgen, que iba a crecer como cualquiera de nosotros, que se iba a desarrollar, pero que tenía una característica única y especial. Era tu Hijo, Señor, tu Hijo encarnado en la cruz. Este Hijo tuyo, Jesucristo, Dios hecho hombre, iba con su sangre a pagar el precio, Señor. El precio precioso de la salvación, Señor. Gracias a Jesucristo tenemos libertad, tenemos redención, Señor. Permite, oh Dios, que honremos esa sangre. No que esa sangre sea pisoteada ni que sea vertida en el piso. Esa sangre nos ha cubierto, Señor. Y en ella tenemos salvación, tenemos bendición, tenemos protección, Señor. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo que nos hace libre de las tinieblas y de la maldad, Señor. Permite que en esta semana, Señor, actuemos como tus hijos, Señor. No llenos de temor, Señor. Aun si la enfermedad, si el virus pueda tocar nuestras vidas, Señor,
Oh Dios, danos la fortaleza, Señor, la capacidad de soportar, y que en este tiempo, Señor, podamos conectarnos contigo, Señor, donde nuestro espíritu, Señor, se une con el tuyo y donde te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Aún estando enfermos, Señor, te daremos gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta a dar gracias en todo momento, Señor. Bendice desde ya, Señor, a todas las personas que están conectadas. Señor, permite que tu mano poderosa, Señor, les toque en este momento, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda entrar en sus mentes, en sus oídos, a sus corazones, Señor, y puedan cambiar, si es necesario, su manera de pensar y de actuar, Señor. Oh Dios, permite que en esta semana podamos ser y actuar como hijos tuyos, Señor. Que caminemos en libertad, confiados en que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga. Gracias, Señor. Gracias por conectarse. Gracias por estar presentes con nosotros. Tenemos un tiempo de 2 o 3 minutos máximo para anotar las peticiones. Y quiero que en este momento usted pueda teclear allí, transcribir las peticiones. Yo, junto al equipo que está acá, vamos a orar por todas esas peticiones, creyendo en el Señor, que cuando pedimos a Él podemos estar tranquilos, podemos sentir la paz de Dios porque Él nos está escuchando y porque Él va a actuar. Entonces ya Joana va a estar anotando las peticiones. Usted puede pedir por cada uno de ustedes de manera personal, puede pedir por algún familiar, si alguno se siente enfermo, incluso si tiene síntomas de este virus, pida oración. Pida oración. Es necesario que acudamos al Señor, pero no se quede callado, no se quede angustiado, pida oración. Y cuando pida oración, dele gracias al Señor. Entonces vamos a ver los motivos de oración y voy a dar como 2 o 3 minutos mientras voy a hacer algunos anuncios importantes. Este miércoles vamos a tener reunión de oración. Esta reunión de oración va a ser en casa. Cada persona junto a su familia va a tener una reunión de oración de aproximadamente 1 hora. Yo voy a tomar agua acá. Y ese programa de oración va a durar aproximadamente 1 hora. Nosotros como iglesia le vamos a dar ese programa. Usted va a recibir una imagen y en esa imagen va a haber una estructura o un esquema de cómo hacer una reunión de oración. Yo animo a que cada padre de familia, como sacerdote del hogar, como líder espiritual de su hogar, tome esa imagen, la escriba, la transcriba en un papel y pueda tomar y liderar su hogar en oración. Le vamos a enviar algunos links con algunas canciones para que usted junto a su familia se pueda conectar al Señor y podamos cantar juntos al Señor. Cuando usted canta al Señor, usted está adorándole, usted está resaltando los atributos y cualidades de Dios. Es como que si usted estuviera orando pero con música. Además vamos a poner las peticiones. Vamos a orar por esta enfermedad, por los contagiados, vamos a orar por los familiares que lamentablemente han perdido a familiares queridos, por algunos barcos que están parados, detenidos allí en cuarentena, personas que están en otros países y quieren regresar a sus países y no pueden porque algunas fronteras están cerradas. Estamos en colapso, pero estamos tranquilos. Confiamos en el Señor. Entonces los miércoles vamos a tener reunión de oración en los hogares. Durante todos los días, y deseo de verdad que mi deseo es que sea hasta que Jesucristo venga en gloria, vamos a tener cadena de oración. No podemos esperar a que venga otra pandemia, que pasemos y te venga otra pandemia para que nos pongamos a orar. Entonces es necesario que actuemos constantemente, que oremos sin cesar. Tenemos ya un horario establecido, nos pueden escribir para que usted tome una hora que esté libre o se una ya a otra hora si tenemos las 24 horas ya ocupadas y usted pueda orar. ¿Qué va a hacer en ese tiempo? Orar al Señor, pedirle al Señor por su vida, por la iglesia, por su familia, por el mundo. Tiene tantas cosas que conversar con el Señor y el Señor está esperándole con sus oídos atentos a escuchar tu dulce voz y la mía. Entonces, actuemos, hermano.
Cubrámonos en oración, oremos los unos por los otros, estamos llamados a hacer eso. Además, quiero participarle que ya activamos un chat. Atención con esto, activamos un chat. Usted va a teclear en Google www.iglesiavidaeterna.cl y en la parte inferior derecha va a aparecer un icono de WhatsApp. Cuando usted le da allí, se va a desplegar y tiene a 4 personas allí para que usted pueda hablar con ellos. Si usted se siente ansioso, nervioso, quiere hablar con alguien, no tiene con quién hablar, puede hablar. Si tiene algún problema, si tiene alguna necesidad espiritual, emocional, puede hablar también allí. Tenemos 2 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Les oriento en eso. Las mujeres hermanas, creyentes, no creyentes, amigos, familiares, porque usted puede compartir el link de nuestra página para que se puedan conectar. Si usted es mujer y quiere hablar con alguien, va a elegir a una de esas 2 mujeres, de esas 2 hermanas. Y si es hombre, va a elegir a uno de esos 2 hermanos. En ese chat estoy yo. Puede hablar conmigo. Voy a estar respondiéndole de acuerdo a mi disponibilidad, porque también estamos trabajando en cuarentena, pero estamos trabajando. Pero queremos conversar contigo, ayudarte, darte palabra de aliento y de bendición. Y para el próximo domingo lo más seguro es que nos podamos conectar de nuevo. Ahora sí, ya tenemos las peticiones. Voy a rogar que me las pasen, por favor, si ya las anotaron, si hay peticiones de oración, para que podamos entonces orar al Señor y podamos culminar esta hora de transmisión. Entonces aquí tenemos las peticiones. Aquí tenemos petición, oración por la familia Peralta. Vamos a orar también por Edimar, por salud y por su familia. Sanidad para Darwin, el esposo de Alegría que está en España. Vamos a orar por los médicos y por los enfermeros, enfermeras, por todas las personas que están trabajando en el sector salud. Por Abisaí, mi primo, Abisaí Alvarado, que está atrapado en México. Vamos a orar para que el Señor abra puertas y pueda pasar a Venezuela. Hay mucho desempleo, iglesia. Es lamentable, pero hay muchos compatriotas, sobre todo venezolanos, que están acá en Chile y han perdido sus empleos. De verdad que es una situación crítica. Sin embargo, creemos que Dios va a tener cuidado de ellos también. Tenemos también otra petición por Chile. Vamos a orar por provisión para los pequeños empresarios, por las pequeñas y medianas empresas. Eni dice por compañeros de trabajo, para que les guarde de enfermedad, y por la familia Amaro. Muy bien, tenemos 10 peticiones. Es posible que hayan otras. Sin embargo, iglesia, amigo, amiga, hermano, hermana que está conectado allí, unámonos en oración. Cierre sus ojos allí donde está. Vamos a hacer esta oración y culminamos entonces la transmisión en bendición. Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, para bendecir tu nombre, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Hemos cantado a ti, hemos levantado nuestra voz, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Ahora, Señor, es tiempo de pedir, Señor. Tú mismo en tu palabra nos motivas, nos insta a pedir, Señor. Y en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, mira, Dios, todas las peticiones que acabamos de leer, Señor. Mis hermanos, Señor, amigos han puesto, Señor, han transcrito las peticiones a través de Facebook, creyendo, Señor, en que cuando oramos, cuando unimos como hermanos, como pueblo, como una sola familia, Señor, oh Dios, tú escuchas nuestras oraciones y nuestras peticiones. Mira, Dios, te pido en el nombre de Jesús que tú cubras a todas las familias, Señor, de vida eterna, a todas las familias de Chile, Señor. No solamente a las familias de Chile, a toda la familia del mundo, Señor, a cada habitante de esta tierra, Señor. Protégelos en el nombre de Jesús contra este virus maligno, Señor, que se ha levantado y que lamentablemente ha llevado muchos, Señor, a la muerte, Señor. Son muchos las personas que están siendo sepultadas, que están siendo cremadas, Señor. Es lamentable la cantidad. Son miles de personas las que están muriendo, sobre todo personas adultas mayores, Señor.
Yo te pido en el nombre de Jesús que tú cubras con tu poder, Señor, con tu sombra protectora a todos los ancianos, a todos, Señor, aquellos adultos mayores. Cúbralos en el nombre de Jesús, a nuestros abuelos, a nuestros padres, Señor. Oh Dios, que sean cubiertos, visítalos en el nombre de Jesús. A los que están en cama padeciendo ahora, Señor, visítalos, Padre. Que tu mano poderosa, Señor, les toque, les levante, les sane en el nombre de Jesús. Reprendemos, Señor, todo virus, Señor. Se ha echado fuera de los cuerpos en el nombre de Cristo. Aquellos que sienten síntomas, Señor, oh Dios, reprendemos todo virus, lo echamos fuera. Sale de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Con tu poder, Señor, con tu sangre preciosa, tú levantas a los enfermos. A los que se sienten débiles, Señor, tú pasas tu mano sanadora, tu mano poderosa, Señor, y levantas, Señor. Das ánimo, das fuerza al caído en el nombre de Jesús. Protege a las mujeres embarazadas, protege a los niños, Señor, aún a los jóvenes. Muchos jóvenes están saliendo y lamentablemente están propagando este virus, Señor. Permite en el nombre de Jesús, Señor, que los jóvenes también tomen conciencia, Señor, y se puedan quedar si es necesario en sus casas, Señor. Padre, da tranquilidad, da paz, Señor, porque sé también que hay muchos que están en cuarentena total, Señor, y están inquietos, están ansiosos, están nerviosos. Oh Dios, visita, Señor, los hogares, visita las casas, Señor. Da, oh Dios, tranquilidad a sus mentes, a sus cuerpos, Señor, a sus corazones, y permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo de unión, un tiempo en el cual ellos puedan estar tranquilos, donde se puedan, Señor, comunicar contigo, donde puedan leer tu palabra, donde puedan meditar de ella, Señor, donde puedan cantar, donde puedan escuchar, Señor, lo que tú deseas darle. Incluso que puedan tener tiempo de juegos, de diversión, tiempo donde los lazos familiares, donde los padres y los hijos se pueden unir, Señor. En el nombre de Jesús, restaura a la familia. Creemos que este es un tiempo de bendición, no es un tiempo perdido, es un tiempo de perdición. Padre, mira a los que están desempleados, Señor. Oh Dios, aquieta sus corazones, Señor. No permitas que entren en crisis. Mira a todos aquellos empresarios de pequeñas y medianas, aún de las grandes, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Protege sus finanzas, Señor. No permita, Señor, que la humanidad entre en pánico, Señor. Comprendo y entiendo, Señor, que muchas personas lamentablemente han comenzado a llenar sus mentes de pensamientos, Señor, de muerte, de calamidad, de desempleo, de quiebra, Señor, y eso les angustia. Protege sus pensamientos. No permita, Señor, que las personas piensen en quitarse la vida, en el suicidio, Señor. Todo espíritu de suicidio lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y, oh Dios, permite que la vida tuya, tu vida, Señor, tu espíritu de vida inunde, Señor, las calles, las avenidas, Señor, los caminos, las casas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, recorra las ciudades, el mundo entero, y dé una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos, Señor, por todas estas peticiones, las dejamos en tu presencia, Señor, y confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, en tu provisión, en tu poder, en tu sanidad, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por conectarse. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos estaremos viendo el próximo domingo a las 11. Prepara tu corazón desde ya para que puedas cantar con nosotros y para que estas palabras se puedan internar en tu vida y la puedas practicar. Recuerda los 2 desafíos. El domingo te pregunto.